Qué gusto. Muy bienvenida, Carmen, Carmen con nosotros. Mil gracias por recibirme, por invitarme a estar aquí platicando entre dos mujeres. Me parece ¿qué tal? sensacional. Sí, muy Nos suave. emociona que estés aquí. Muy suave, muy suave. Cuéntanos, ¿por dónde empezamos, Jazz? ¿Te parece revisar un poco la Exacto. trayectoria de Carmen, que es extensa? Que ya y estamos que... haciendo cuentas, no digo cuántos años, pero pues Sí, ya son pues 48 sí, años, hay hay que decir, decirlo, hay que 48 decirlo. Yo años, tenía imagínate. Cuéntanos 15 lo que estás. años, tenía 15 años cuando yo decidí que quería ser escritora. Tengo 64. Ya, bueno, voy a cumplir mis 50 años de vida profesional en un parpadeo. Fíjate. Últimamente, además, no sé qué pasa, que me venden los años cortísimos. Así que no, voy a dar, Y ya se acabó. voy a haber cumplido mis 50 años de mi vocación, no del sentido de mi vida, de la alegría de mi vida, del reto más grande que pude haber elegido y que la verdad me ha dado muchísimo. Y de lo que te ha conectado, Carmen, con miles o millones de lectores, porque lo que está muy vivo en tu literatura es un corazón que está latiendo, o varios, dependiendo de los personajes, en fin, pero Bueno, yo te los sientes corazones muy que ahí. oigo, perdón que te interrumpí, No, no. qué maleducada, pero No, no, los dime. corazones que siempre oigo latir son los de mis personajes. O ese corazón colectivo que es el de los poemas. Es muy extraño porque el poema, que es un ejercicio tan íntimo, tan personal, Así es. en realidad lo que hace es que te conecta con una vena que es de todos, que es de todos nosotros, y esa es como que siempre estoy escuchando las voces de mis personajes, los mundos de que vienen, siempre algo pintados por mis fantasmas o mis monstruos interiores, pero sus historias distintas, y eso que es la poesía, que es algo tan extraordinario, ¿no? Carmen, muchos géneros. El cuento, la poesía, pero también dramaturgia, pero también cine, Novela. pero también novela. Muchos, ¿no? Ensayo. Muchos años trabajando en esto, más bien es eso, y mucha generosidad del azar, enlazar la suerte que le regala a uno. El azar es la palabra indicada, que te regala, bueno, me regaló la oportunidad de hacer teatro profesional, de escribir teatro profesional para Julio Castillo cuando era yo muy jovencita, que eso fue una experiencia extraordinaria, y fue el azar. Yo había hecho algunas cosas de teatro amateur en la escuela por estar porque era nuestro juego colectivo, con una maestra de inglés que teníamos maravillosa, Janet, que era una joya, y ella había visto y ya era actriz profesional, Isabel Benet. Tenían una idea de hacer un montaje, pero no tenían obra de teatro. Y me llamó por teléfono y de pronto ya me vi yo con aquel grupo de actrices que se llamaba Las Sombras Blancas, que eran Jesús Rodríguez, Francis Laboriel, que descansa en paz, Paloma Woolrich e Isabel Benet, y Julio Castillo. Ensayaban a las 11:30, 12 de la noche, todas las noches, sin obra de teatro aún, buscando un estado que él llamó vacío, y ensayaban en el cuarto de Jesús Rodríguez, en la casa de su mamá, todas muy jovencitas, éramos unas niñas en Coyoacán, todas unas niñas, éramos unas chamaquitas. Esto fue cuando por fin abrimos la obra. Yo la escribí, decidí que íbamos a hacer La última hora de vida de Silvia Plath, en la que viajaban los personajes de sus poemas, los fantasmas, sus miedos, lo que rodeó su vida, la persecución del suicidio contra ella, como si el suicidio fuera un protagonista importante de su obra que iba tras ella. Y hicimos una especie hizo Julio sobre todo, yo fue la puntada y empecé a seguir rigor a rigor qué pasó en ese último minuto, cómo cuidó a los hijos de que no se envenenaran del gas del horno. Les puso toallas abajo de las puertas. Entonces antes de suicidarse. toda la ceremonia de la muerte, que fue su última hora, al amanecer, y la aparición de sus personajes. Y esto, en realidad, bueno, todo me lo regaló el destino, porque trabajar con Julio Castillo es uno de los pilares del teatro de este país. Por supuesto, todos los que han pasado por sus aulas, bueno, se han sentido muy orgullosos y lo dicen con un gran honor, ¿no? Un privilegio enorme. Y fue el azar. El azar que se fue acumulando y que me ha ido llevando de
lo primero que empecé a publicar fueron poemas, el teatro, que fue esta aparición. En medio de eso, una novela, un proyecto de novela, que se fue transformando hasta que salió Mejor Desaparece. Después otra novela, después más teatro, en mi vida con Alejandro Aura, que fue una vida muy divertida y muy rica. Muchos años, 20 años vivimos juntos, mis 2 hijos son de Alejandro. Un tipo maravilloso. Se acaba de rememorar, de recordar su muerte. 10 años de su muerte. Era un tipo maravilloso, y el teatro que escribí para nuestro espacio, de trabajar con mis amigas en esta obra llamada Vacío, con la que inauguramos el Foro Sor Juana del Centro Cultural Universitario. De ahí a 13 señoritas, que hicimos una especie de recreación de 13 pinturas de Frida Kahlo, cuando todo el mundo nos decía, ¿quién es Frida Kahlo? ¡Ay, esa pintura tan horrible! Lo juro. Pero estamos hablando de hace cuánto tiempo. Bueno, esto fue en 83 que estrenamos esta obra. Y empezamos a trabajar en ella en 80, cuando habíamos estrenado ya Vacío. O sea, hace muchos años. Muchos decían, ¿por qué no escogieron a Diego Rivera? Alguien más conocido. Alguien más conocido. Mis amigas con Magali Lara, con Indiana Felipe. O sea, era mi mundo de que trabajaba yo con mujeres. Empecé a hacer mis libros de artista, que me enseñó un poco a imprimir libros y esto, Juan Pasco. Juan Pasco editor, que es unos libros maravillosos. Y excepto Juan, todos eran mujeres, era mi mundo, estaba rodeado de amigas. Carmen, vamos a un corte, ¿te parece? Y rezamos, estamos con Carmen Bullosa, esta gran escritora, rezamos al momento. Carmen, qué lindas historias estás platicando, y de esas mujeres que se reunieron. ¿Qué mujeres eran? Me imagino que todas grandes mujeres. Bueno, Magali Lara, que ha estado a lo largo, la pintora que ha estado a lo largo de la vida conmigo. Me acuerdo que hicimos un libro muy temprano, por el 80 y... Oh, demonios, me imagino que el 83 también, más o menos, con Rowena Morales, pintora, y eran poemas de Coral Bracho, Verónica Volkov, Miriam Moscona, Gloria Gerbitz, Nelly Keosellán, ¿quién me falta? Kira Galván. Todas éramos mujeres. Rowena tenía su agenda feminista muy bien armada, y el libro era como recreando muchas cosas que se consideran muy femeninas, pero les dio ella un sentido distinto. Un librito precioso, lo imprimí yo, que tenía yo mis prensas y hacía mis libros de artista, y todas estas mujeres alrededor. Pero tuve una vida anterior de haberme rodeado de mujeres artistas, y fue muy jovencita, de muy joven poeta, rodeada de muchos varones poetas también. Ese mundo que describe Roberto Bolaño en Los Detectives Salvajes, que ya había mujeres escritoras muy importantes, pero yo no era de los infras, yo era del otro bando, yo era pasiana, yo era seguidora de Octavio Paz, y los poetas que había alrededor, Francisco Hinojosa, un ser precioso, Francisco Segovia, José Luis Rivas, Roberto Vallarino, que siempre estaba furioso, Adolfo Castañón, el editor, Marcelo Uribe, Coral Bracho, todos era un grupo. Parecía que esta ciudad era una ciudad de poetas. Donde volteabas había poetas, era increíble. Todos los jóvenes, como ahora quieren hacer cine y quieren estar en los medios y otras cosas, todos queríamos ser poetas, o todos los que éramos gente como yo. Y ya después, bueno, este mundo de mujeres que se fue formando alrededor, que fue sensacional. Y luego mi trabajo con Alejandro Aura, porque empecé a vivir con él, nos peleamos mucho. No me y digas. Fue así horrible. Muy intenso, ¿verdad? Muy intenso, y yo muy peleona, y él muy peleón, y era horrible. Y Jesús y Liliana dijeron, bueno, ¿y por qué no trabajan juntos? Quédense ustedes con el viejo cuervo. Claro. Y hagan algo juntos, vas a ver. Y nace el hijo del cuervo. Y bueno, estuvimos en el Cuervo, fue la época mejor, fue sensacional, le escribí muchas obras de teatro a Alejandro, trabajamos juntos, fue precioso, nuestra relación se compuso, el tiempo que estuvo compuesta, fue sensacional. Me encanta. Y fue eso que da trabajar, que trabajas con alguien y creas otro tipo de vínculos, no solamente... Otra dinámica, una sensación de equipo, y bueno, ya después los hijos y todo lo que fue haciendo, que fue un mundo muy, muy rico. Y ahí sí trabajé con
con hombres como trabajé pues con mujeres. Andrés Bustamante se presentó con nosotros por primera vez en El Cuervo y llegó por un show de artistas, una cosa extraordinaria, un espectáculo de Maris Bustamante, súper feminista. Con Mónica Meyer tenía un grupo de artistas, mujeres, que se llamaba Polvo de Gallina Negra. Bueno, fue toda esa, en realidad, la riqueza de lo que fue la Ciudad de México en los 80s, de la que ve una arista, Roberto Bolaño, es una riqueza, fue una riqueza excepcional, enorme. Y a mí una de las cosas que más disfruto de tu trabajo, además de este corazón que siento latir efectivamente de protagonistas o de poetas o de la tradición con la que dialogas, es justamente el hecho de que tus personajes son fuertes, sean mujeres o sean hombres. No hay una línea feminista dura con la que yo no necesariamente me siento del todo cómoda cuando leo literatura. Cuando se trata de un ensayo, es otra cosa. Pero en literatura no me encanta que los personajes traigan una agenda. Y eso me gusta mucho de tu obra, que son muy libres. Son mujeres fuertes, pero son mujeres libres que van definiendo, o no, pero no por un tema de género, su vida, su destino, su historia. Ahora llegamos, que no quiero dejar de mencionar, bueno, yo quiero recomendar dos de los libros de Carmen que más he disfrutado. Este que se llama Salto de Mantarraya y otros dos publicados por el Fondo de Cultura Económica. Esta es poesía y es delicioso. Hablando de mujeres, aquí están las mujeres despechadas. Muchas mujeres, desde Eva hasta quien quieras, opinando. Entonces, bueno, este libro lo recomiendo mucho. Y este otro que también me gustó particularmente, El médico de los piratas, de Carmen Bollosa, publicado por Ciruela de Bolsillo. Y ahora traes este libro, Jazz. No, maravilloso, ya lo estuve hojeando. De entrada la Cuéntanos portada de este libro, Carmen, mucho, que acaba de dice salir. todo. Infancia e Invención, novela 1. Invención es una recopilación de novelas. Vienen 6 novelas y una novela corta o cuento largo, que la mayor parte tienen como ambiente la infancia. La mayor parte ahí sí son personajes mujeres, casi todas son personajes mujeres. Y al final anexé una novela bastante reciente que se llama Texas, donde el protagonista es el pueblo que está dividido en dos porque los americanos nos robaron Texas y trazaron la frontera en otro lado, y es el momento en que corre la violencia de la separación y la violencia de la pérdida verdadera de sus derechos como personas, como ciudadanos, que habían tenido los mexicanos que vivían del otro lado. Comprimí en esa novela la historia de Juan Nepomuceno Cortina, que es un personaje real que invadió Estados Unidos 6 veces. Es en esta. Eso, en esta recopilación de novelas viene al final la novela Texas. Las otras es una novela mucho más reciente que todas las anteriores, pero las reuní porque pensé que de esa manera infancia e invención quedaban reunidos en un hilo. Viene también la novela perfecta, y en el segundo volumen que acaba de salir, pero yo todavía no recibo copias, se llama Mundo, y en ese recopilé 5 novelas que tienen como muy diferentes protagonistas, desde Sofonis Banguisola, que es una pintora del Renacimiento extraordinaria, la única mujer que había cuando escribí la novela en la colección permanente del Prado. Una pintora excepcional que fue la pintora de la corte de Felipe II, y otros personajes. Duerme, que salió de esta serie de novelas de piratas. También viene Son vacas, somos puercos. No viene El médico de los piratas, donde casualmente todos los protagonistas son varones, son hombres. La primera aventura socialista del Mar Caribe. Exacto. También tiene un sustrato histórico, pero son novelas. Yo cuento historias, que es lo que también me gusta hacer. Carmen, ¿qué tanto te reconoces en estas novelas, en estos cuentos, en estas historias? ¿Te ves, te lees? Me veo y no me veo, es una pregunta muy suave, porque a veces, en el caso de Mejor desaparece, mi primer novela, reconozco la muerte de mi mamá, el desastre en que se convirtió en nuestra vida de familia, la madrastra que no nos quería, todas esas historias que reconozco muy bien como vida mía. En Antes reconozco algunas cosas del ambiente de la infancia, pero no reconozco la que sale de mamá. En 30 años no es mi abuela, no soy yo el personaje, pero reconozco cuentos que me contó mi abuela.
En Son vacas, somos puercos y El médico de los piratas, que todos son hombres, son piratas, son muy violentos. Bueno, yo la escribí en la etapa más feliz de mi vida, con mis hijos chiquitos, mi vida amorosa, y yo Todo escribía, perfecto. todo era padre. Y yo escribía estas historias violentas, terribles, de saqueos, Sí, de violaciones, y no sé sangre, qué. espeluznante. Espeluznante. Yo no me reconozco. Pero reconozco que me intrigó mucho el tema, cómo fue esa primera experiencia de comunidad socialista donde todos eran iguales, donde ellos iban en contra de los españoles porque los españoles les habían robado a los naturales todo, donde no importaba de tu origen, la cuna, el nacimiento, todos eran iguales en la comunidad. Pero las mujeres estaban Oye, prohibidas. Las mujeres estaban mujeres prohibidas. estaban prohibidas. ¿Y Fíjate, qué pasa en una sociedad en el que la mujer está prohibida o en la que la mujer es considerada menos? Se desata una violencia enorme. Es que fíjate, De acuerdo. cuando nos estás platicando esto y yo te veo a la distancia, 48 años como escritora, y nos cuentas estas historias y de repente nos dices todo esto, te relees, te vuelves a leer y quizá dices, uy, hubiera quitado esto o me faltó esto otro. Pero aquí entre nos, yo no me releo. ¿No? O sea, releo mucho cuando estoy escribiendo un libro, guardo Claro. el libro ya que lo terminé, lo vuelvo a corregir, hasta que ya no me acepta, hasta que ese libro me da una patada y me echa de mi casa. Ya me echa de mi casa y para recuperarme de la orfandad doy el libro a Qué publicación. bonito. Pero no, siempre estoy inventando otra novela, siempre estoy inventando, o bien trabajando en poemas, soñando con situaciones, escribiendo ensayos, dando conferencias, dando cursos. He dado clases muchísimos años en Estados Unidos. Entonces siempre tengo como una cosa de vértigo y me es de alguna manera siempre dolorosa la relación con los libros que ya escribí antes, porque esos fueron mi casa, mi familia, mi sentido, mis días, mis noches, mi obsesión, mi todo, y ya no estoy yo ahí. Ellos siguen respirando, tienen su vida completa, pero yo ya no soy su tía o su dueña, Sí. o su pluma o su nadie, y ese sentimiento de pérdida me resulta muy doloroso. Solo una vez tuve que releer con absoluta atención, realmente como cuando uno escribe un libro, porque me invitaron a dar un curso a la Universidad Blas Pascal en Francia y el curso era sobre una novela mía. Y yo había encontrado cómo escaparme. Yo dije, yo voy a hablar de las escritoras que aparecen ahí adentro porque aparece Rosario Castellanos, aparece en teoría una novela que escribió Sor Juana, aparecen muchas cosas de autoras, aparece una romántica que me encanta, ecuatoriana, Dolores Ventimilla, salen unas y otras. Elena Garro aparece un momentito, y sale también algunos al final autores, no y te dije, escapaste. yo voy a dar mi curso a estas autoras. Y no me dejaron, me dijeron, no, pero si te invitamos para que hables de tu novela y analices durante lo que dura el curso la novela, el complot de los románticos. Así que me senté, me leí con mucho cuidado y me leí desde ese otro lado del mundo, que es yo ya no como autora, sino yo como lectora. Y la verdad me fue muy difícil combatir la tristeza. ¿De verdad? Me propuse, porque yo sabía que yo no podía eso que hace el escritor en el libro, que es una cosa sensacional, Magia, ¿no? porque es como una magia. Qué rica conversación, qué disfrutable, qué sabroso escucharte, Carmen, y leerte. Recomiendo mucho Infancia de Invención, novela 1, que acaba de publicarse en Random House. Carmen, pues se nos terminó el tiempo, cosa que de verdad siento, pero no quiero dejar de mencionar que ganaste, no fue ganar porque no fue un premio, pero se te hizo un homenaje a protagonistas de la literatura mexicana en Bellas Artes y creo que muy merecido. Muchas gracias por estar aquí, Carmen. Al revés, gracias, muchas gracias, encantada les de agradezco conocerte. mucho.